Muy bien, chicos. Les decía, el día de hoy vamos a ver la proporcionalidad de segmentos. Sabemos que una razón es la comparación de dos cantidades, básicamente. Cuando yo comparo dos cantidades mediante la sustracción, entonces en aritmética se dice que eso es una razón aritmética. Y lo mismo, en aritmética se plantea que la comparación entre las cantidades no solamente se puede hacer por sustracción, sino también mediante una división. En el caso de que la comparación se haga mediante una división, pues estoy en el caso de una razón geométrica. Cuando nosotros comparemos estos segmentos, no vamos a compararlos mediante una razón aritmética, sino mediante una razón geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, razón entre segmentos. Es el cociente, dice, de las longitudes de dos segmentos. Bueno, yo diría que es la razón geométrica de segmentos. ¿De acuerdo? A eso yo le llamaría una razón entre segmentos. ¿Qué es una razón entre segmentos? La razón geométrica que puede existir entre dos segmentos. ¿De acuerdo? Ahora, estos segmentos sí es cierto que hay algo muy importante. Deben estar expresados en las mismas unidades, porque si usted tiene, por ejemplo, kilogramos y en el otro tiene gramos, usted no va a poder simplificar y no va a poder determinar cuál es la razón, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dice aquí la razón de A, B y C, D. A, B y C, D es el número A, B, C, D. Bueno, ahí está un poquito más, ¿no? La razón entre A, B y C, D. Bueno, nota, dicen, sean A y B dos números, A menos B, lo que yo les acabo de decir, se le conoce como razón aritmética. Nosotros no la vamos a utilizar. A sobre B es una razón geométrica. Cuando usted divide dos cantidades es una razón geométrica. Por lo tanto, una razón en tres segmentos básicamente se establece como una razón geométrica entre dos o más longitudes que nosotros podamos tener de los segmentos, los cuales sí deben poseer la misma unidad, ¿de acuerdo? Ahora, segmentos proporcionales. ¿Qué son los segmentos proporcionales? Son, dice aquí, ¿no? Dos pares de segmentos que tienen razones geométricas de igual valor numérico. ¿Ya? Perdón, pares de segmentos que tienen igual razón geométrica. Por ejemplo, A sobre B, perdón, el segmento AB sobre el segmento CD me da una razón R sub 1. El segmento MN sobre el segmento PQ me da una razón R2. Si resulta que R1 y R2 son iguales, entonces yo voy a decir que estos segmentos o esta relación que se da AB sobre CD debe ser igual a MN sobre PQ. Este es el famoso teorema de Tales, ¿no? Teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Que si yo tengo rectas paralelas, pueden ser muchas, aquí han puesto 3, pueden ser muchas, y dos rectas secantes, es decir, aquellas que no son paralelas y que cortan a las rectas paralelas, si yo tengo eso, entonces se debe de cumplir lo siguiente, escuche, se debe de cumplir que la proporción entre los lados de la izquierda debe ser equivalente a la proporción de los lados o segmentos que están en la derecha, de acuerdo como usted lo tome. Por ejemplo, AB será aquí ABC, el lado izquierdo. Si tomé estas cantidades, aquí a la derecha debe ser lo mismo. Como DE es AEF. Ya está, primero. Si yo no quiero tomar de manera consecutiva, sino, por ejemplo, todo este segmento, diré AC, por ejemplo, es a este segmentito chiquitito AB, como DF es a este segmento chiquito DE. A eso se le conoce como el teorema de Tales. Ahora, de manera práctica, esto de la forma práctica es muy, muy interesante en la resolución de problemas porque usted evita hacer todo esto para igualar una constante K y de manera directa hace esto. ¿Qué es lo que dice? Como esto y estos están en proporción, si esto es A, esto será A por K. Si esto es B, esto tendrá que ser B por K. ¿Correcto? Bien, veamos aquí algunas propiedades.
si yo tengo un triángulo ABC donde se traza una recta L, cuya característica es que sea paralela a la base AC, ¿ya? Si la recta L es paralela a la base AC, entonces se cumplirá el teorema de Tales. Como BM es AMA, como BN es ANC. Se cumple el teorema de Tales. Entonces, en cualquier triángulo, cuando usted trace una paralela a la base, puede aplicar el teorema de Tales. ¿Correcto? Forma práctica, ya sabes que si a esto le llamas A y B, esto tendrá que ser A por K y esto B por K. ¿De acuerdo? 2. En este caso, la recta cortó al triángulo en 2 puntos. En este caso, la recta no corta al triángulo, pero sí corta a la prolongación de uno de sus lados. En el lado BC lo corta en M y el lado AB lo corta en M. Pero la característica también es que sea paralela a la base AC. Si se da ese caso, entonces nuevamente puedo aplicar el teorema de Tales. BM es AMA a todo, miren, BM es AMA como BN es ANC. ¿De acuerdo? También se cumple el teorema de Tales. Forma práctica, ya sabes que si a esto le pones A, esto sería A por K. Si esto le pones B, este sería B por K. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las prolongaciones, ¿no? Entonces, si a este le hemos puesto A, este sería A por K. Si a este le hemos puesto B, este sería B por K. Teorema de la bisectriz interior. Si usted tiene un triángulo cualquiera, traza la bisectriz interior, se determinan 2 segmentos M y N, de tal forma que se debe de cumplir que A es a B como M es a N, o si quieres, A es a M como B es a N, que es lo mismo. A es a B como M es a N, o si quieres, A sobre M están en proporción de B sobre M, ¿correcto? Teorema de la bisectriz interior. Ahora, ¿qué sucede cuando, bueno, en forma práctica, si esto es A, esto es acá, B y BK? Cuando la bisectriz es exterior, mire, el triángulo original es A, B, C, y aquí tiene usted la bisectriz exterior. ¿De acuerdo? ¿La propiedad es la misma? Sí, mire usted. A es a B, lo mismo, ¿como quién? Como M, M es todo. M es todo. Es aquí, al exterior, M. No se tome en cuenta el de acá. Se toma todo sobre el exterior. Forma práctica, si esto es A y B, entonces todo esto será A por K y esto tendrá que ser B por K. ¿Correcto? Teorema del incentro. ¿Qué es el incentro? Es el punto de corte de todas las bisectrices interiores. ¿Y qué se debe de cumplir? Que desde un vértice, en este caso BI, estará en proporción a IM, profesor. ¿Y dónde está M? Vamos a escribirlo aquí. M es esto. Ahí está. BI es AIM, como ¿quién? Como B más C es AA. ¿Y qué cosa es A? Es todo este lado que viene a ser la base de este triangulito. ¿De acuerdo? Ahí está. BI, segmento BI, es al segmento IM, como ¿quién? Como B más C es a la base A. En el caso del teorema de Menelau, tendríamos que ir en sentido horario, dejando un espacio. Mire, A dejo B más C dejo D más E debe de ser igual a ¿quién? A lo que quedó B más D más F, o por F, perdón, ¿no? A por C por E es igual a ¿quién? B más D por F. Ahí está el famoso teorema de Menelau. No sé si el libro lo utilizará, pero bueno, ahí lo ponemos, ¿no? Y vamos a la semejanza de triángulos.
Cuando dos triángulos son semejantes, tú observarás que no son del mismo tamaño, no lo van a hacer. Sin embargo, no siendo del mismo tamaño, sí podríamos indicar que están en una proporcionalidad, ¿no? Al estar en una proporcionalidad, pues se dice que estos triángulos son semejantes. Semejantes. Son semejantes si tienen dos ángulos congruentes. Caso 1, ¿ya? Aquí está, caso 1 de semejanza de triángulos. Si tienen dos pares de ángulos congruentes, tendríamos el primer caso de semejanza de triángulos. Si tenemos dos lados congruentes, tenemos dos lados proporcionales, ¿ya? Dos lados proporcionales, entonces decimos que es congruente. Ojo que también tiene que tener el ángulo congruente, ¿no? Si tiene un ángulo congruente y el ángulo que, digamos, los lados que forman el ángulo son proporcionales, entonces decimos que estos triángulos son semejantes. Y si los tres lados son proporcionales, entonces los triángulos también serán semejantes, ¿ya? El caso más usado en la resolución de problemas es este, ¿no? Según lo que aparece aquí. Entonces ahí tendríamos nosotros lo que es la clase del día de hoy. Y vamos a ver los problemitas que se puedan generar aquí, ¿correcto? Vamos a ver algunos problemitas del libro de ustedes. Ya, vamos a quitarlo. A ver. Ya está, a ver. Hay problemas resueltos que sería bueno que ustedes lo vean también. Ya. Bien. Sí, hay varias propiedades. Ya. Teoremas de semejanza. A ver. Bien, hay algunos tendrían que revisar su libro también, hay algunas propiedades importantes, ¿no? Muy, muy importantes. Bien, vamos a ver el problema número 1. Bien, ahí está el problema número 1 y nos vamos a ayudar obviamente de la teoría que hemos puesto el día de hoy, ¿ya? A ver, veamos. Pregunta, el triángulo LBF. Se parte aquí una bisectriz. La pregunta ¿es una bisectriz interior o exterior? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Es una bisectriz interior o exterior? ¿Perdón? Exterior, ¿cierto? Si este es el triángulo original, pues esta es una bisectriz exterior. Y si nosotros nos vamos, aquí está, ¿a qué es igual la propiedad para una bisectriz exterior? Que 13 es a 7, tendríamos que escribir aquí. 13 es a 7 como quién, como todo. Pero, profesor, ¿y cuánto vale F? Ah, eso es lo que queremos hallar, pues, ¿no? Ahí está. Le ponemos X. Miren, ¿ah? ¿Como quién? Como todo, M es al de afuera. En este caso, todo. ¿Cuánto vale todo? ¿Todo vale cuánto? ¿Todo vale cuánto? Todo. ¿Y cuánto valdría? 11 más X, ¿cierto o no? ¿Sí? Todo valdría 11 más X. ¿Sobre quién? Sobre el exterior del triángulo, que solamente es X. Planteado eso, ya lo demás simplemente es resolución de una ecuación. Quiero que me digan si se entendió el teorema de la bisectriz exterior. Miren, 13 es a 7, como quién, como todo es 11 más X, es al de afuera, y el de afuera es X. Bien, si no hay preguntas, operamos esto, multiplicamos esto con esto,
y multiplicamos esto con esto, ¿correcto? Bien, entonces si multiplicamos, ¿qué es lo que nos estaría quedando? A ver, vamos a ver. Si multiplicamos, tendremos 13 por x sería 13 veces x, ¿correcto? 13 veces el valor de x. Igual, ahí está igual. 7 por 11 que vendría siendo 77. Más 7 por x que vendría siendo 7x. Pasamos a restar este 7x. Al pasar a restar este 7x, pregunta, ¿cuánto quedaría? 13x menos 7x, ¿cuánto quedaría? 6x. Perfecto, quedaría 6x, ¿ya? Y esto es igual a 77, ¿ya? 77. Entonces, como ya me dijeron aquí, aquí puse 76 y creo que era 7x nada más, ¿no? Aquí, ahí está. Sí, 7x. Y aquí me quedaría 6x es igual a 77. De donde x valdría 77 sobre 6, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 77 sobre 6? ¿Cuánto nos estaría dando? Esto sería 77. 12,83. Ok, esto saldría, me dicen, 12,83, ¿no? Ok. Y ahí tendríamos nosotros el valor de x, ¿correcto? El valor de x. Bien, esto yo creo que es un ejemplo bastante sencillo, aplicativo de lo que hemos visto respecto al, al teorema de la bisectriz exterior, ¿no? Respecto al teorema de la bisectriz exterior. Bien, veamos este siguiente problemita. Nos dicen aquí, el segmento PM es igual al segmento MR. PM, aquí, esto de aquí le llamamos A. El segmento MR también tendrá que ser A. ¿Correcto? Ya está, ya le hemos llamado A y A. CM es paralelo a F, a AF, CM es paralelo a AF. Si es paralelo, ¿qué se debe de cumplir? Que 9 es a 6, como A es aquí. Miren, lo que pasa es que el triangulito está echadito. Estoy en esta propiedad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. A es a B, miren, ¿no? O BM es a MA, como BM es a MC. Entonces aquí, ¿qué tendríamos, no? Hasta aquí. Ahora, yo no sé cuánto vale esto de aquí. ¿Sí? Yo no sé, porque, ojo, la figura a la cual yo le voy a aplicar el teorema de Tales es solamente la que está aquí. Ahora, mi problema es determinar X. Ya, mi problema es determinar X. Me dice solamente que son paralelos. Me dice que PM es igual a MR. Estos dos son iguales. Pero no me dice nada más. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que esto vale A, pero si yo supiese cuánto valdría esto en función de X, ya ahí podría yo determinarlo, pero no me está diciendo nada. Ya, sería cuestión quizás jugar un poquito con los ángulos también, hemos jugado con los ángulos, a ver si este ángulo le llamamos θ, por ejemplo, este es alfa, y que esto sea beta, pues, por ejemplo, ¿ya? Esto de aquí también, porque como son paralelos, CM es paralelo a FA, esto también sería beta, y esto tendría que ser alfa. ¿De acuerdo? No me dice nada más. Entonces, sería cuestión de, en este caso, no hacerlo quizás de esta forma, quizás aplicar el teorema de Menelao.
¿no? Aplicar el teorema de Menelao. Observen ustedes aquí. Es muy parecido. Está cortado aquí, pero este está todavía cortado por un lado más, ¿no? Ahí como que me restringe porque tiene dos cortes, ¿no? Uno para aplicar quizás yo y el otro para poder aplicar Menelao. Menelao pero de manera invertida, ¿sí? Quiero ver si a lo mejor lo podemos desarrollar de una forma más sencilla, porque sí se va a poder desarrollar, vamos a tener una proporción, pero bueno, no tendríamos tanto. Bien, vamos a aplicar entonces el criterio siguiente, miren, ¿ah? Recuerden ustedes que de la forma práctica, yo creo que así va a salir un poquito más sencillo sin necesidad de aplicarme en el aula. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta semejanza de forma práctica, yo puedo poner A por K, B por K. En este caso, este de aquí sería 9K. Este de aquí sería 9K. Y este pedacito sería 6K. Pero me dicen que esto y esto son iguales, entonces aquí también sería 9K. Como todo esto vale 9K y esto vale 6K, este chiquitín sería 3 veces K. Este de aquí tendría que ser 3 veces el valor de K. Ahí está. ¿Correcto? 3K. Ahora, a mí lo que me piden es calcular el valor del ángulo X. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya hallé la proporcionalidad. 3K, 6K, 9K aquí, bueno. Y aquí ahora sí podríamos aplicar quizás el teorema de Menelao. Ya, con solamente este de aquí. Estaríamos por un instante, y lo voy a poner así de color blanco, por un instante yo me estaría olvidando de este segmento de aquí. ¿Ya? Yo me estaría olvidando de este segmento. Luego lo voy a volver a poner, obviamente, ¿sí? Estaría olvidando de ese segmento para poder aplicar el teorema de Menelao. ¿Y qué me dice Menelao? Que yo debo, si yo comienzo, por ejemplo, desde esta posición sería 9, dejo esto, ¿sí? Y tendríamos, ¿por cuánto? Miren aquí, ¿ah? Si yo empecé aquí A por C por E, A por C por E, tendría que A, de acuerdo, por este segmento. Este segmento no lo conozco. No, este segmento no lo conozco. Y claro, lo que me están pidiendo está dentro, también ese es el inconveniente. Creo que por aquí, por el lado, no me resultaría mucho. ¿Ya? Entonces, vámonos en todo caso a la proporcionalidad que hay aquí. Como yo sé que, digamos, este de aquí es paralelo con este de aquí, entonces vamos a visualizar ahora este otro triangulito, ¿ya? Porque como en el lado no voy a llegar a nada. Este triángulo que voy a pintar, a ver, de verde, ¿ya? Quiero que por favor me sigan aquí. Este triángulo de aquí. Aquí también le voy a aplicar la misma propiedad que el anterior, ¿ya? La misma propiedad que el anterior. Y entonces, ¿qué voy a decir aquí? Aquí como ya tengo K, ya no puedo pues, estar haciendo constantemente. ¿Por eso por qué? Porque este de aquí es paralelo con este chiquitito. ¿Y qué diría entonces? Que 3K es a 6K. No, aquí ya yo diría, ¿no? 3 veces K es a 6 veces K. ¿Como quién? Como, mire, 3K es a 6K, como 4 es a X. Y allí ya tendría yo el valor de X. ¿Por qué? Porque yo tendría que eliminar pues esto, ¿no? ¿Y cuánto me estaría quedando aquí? Me estaría quedando entonces aquí tercia 1, tercia 2, me quedaría 1 medio es igual a 4 sobre X. Paso a multiplicar, X por 1 es X y 2 por 4 es igual a 8. Y ahí tendríamos nosotros la respuesta, ¿no? Aplicar 2 veces básicamente esta propiedad, ¿no? De el teorema de Tales, ¿correcto? Muy bien, chicos. Vamos a ver aquí algunas preguntitas para cada uno de ustedes, ¿ya? Alexander, rapidísimo. Si un ángulo inscrito tiene un valor 20, ¿cuánto vale el arco?
Alexander Castellanos. Vamos, Pablo, ¿cuánto? 40. Perfecto. Valentino, yo tengo una circunferencia y se han formado dos cuerdas que están internas. Si los arcos que contienen a la cuerda valen 50, 50 y 90, ¿cuánto valdría el ángulo formado por dichas cuerdas? Repito, tienes una circunferencia. Dentro se han cruzado dos cuerdas. Se formó un ángulo. Correcto, pero estas cuerdas sostienen a dos arcos, uno de 50 y el otro de 90. ¿Cuánto valdría ese ángulo formado por las dos cuerdas que se cruzaron? 140 Sobre 2. perfecto, 70. perfecto, ahora sí, perfecto. A ver, había 20 y hay 18, se han perdido dos, estoy haciendo preguntas. Leonardo, una pregunta, hijo. Si yo tengo un ángulo central cuyo valor es 30 grados, ¿cuánto vale el arco? Profe, Si tengo un ángulo formado por dos radios y ese ángulo vale 30 grados, ¿cuánto mide el arco? ¿Alguien? Muy bien, bravo. 30. 30 igual, claro, pero no grados, 30 nada más, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces chicos, la próxima semana ya viene su tareita, por favor lo hacen, ¿ya? Me ha salido acá, bien, ya está. Salió una noticia, no sé de qué, pero bueno. Ya chicos, nos vemos, ¿ya? Cuídense. Bye bye, profesor. Nos vemos. Bye, bye, profesor. Profesor.